Hola a todos y bienvenidos a Los Anillos de Saturno, la última frontera de la política. Soy Daniel Ruiz y hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Guerrero. Él es un consultor político de México y ha participado con muchísimo éxito en campañas electorales tanto en ese país como en otros muchos de la América hispana. Juan Carlos, muy buenos días. Daniel, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte desde acá, desde México, particularmente desde Jalisco, desde Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, España hay, pero Guadalajara en México es digamos, la ciudad, la segunda ciudad más grande de este país. Y acá estamos Es, saludando con mucho gusto. es no, es muy conocida Guadalajara de México. Me parece que es como 30 veces el tamaño de Guadalajara de España. Algo poquito, sí. Juan Carlos Guerrero es, como hemos dicho, consultor, pero también es colaborador en medios como la CNN en español, que tiene las oficinas en Atlanta, en Estados Unidos. Pero también ha sido ganador y multinominado a los Reel Latino y a los Napolitan Awards, que para entendernos son los Oscar de la comunicación política. Y atención, ha sido nominado y también ganador a consultor, a las categorías de consultor revelación, mejor entrenador de debate, mejor eslogan, mejor jingle, mejor animación y mejor manejo de crisis electoral. Ahí es nada. Juan Carlos, cuéntanos cuál es el secreto. Ahora, cuando alguien habla en voz alta de tu currículum, como que lo primero que haces es sonrojarte. Pero no, digo, más allá te agradezco mucho la presentación, Daniel. Pero fíjate que ahorita que estábamos hablando, estamos empezando a hablar de esto de la comunicación y de la comunicación política particularmente, de lo que más te sientes orgulloso quizá es de las experiencias. A veces una campaña que pierdes se vuelve una maestría que pesa mucho más en tu carrera, en tu trayectoria profesional, que una maestría o que cualquiera de estos premios que mencionabas, que me parece también importante o reconfortante que a lo mejor tu gremio te reconozca ciertos logros, pero vuelvo a lo mismo, o sea, el tema de la experiencia es lo que te deja mejor sabor de boca. Juan Carlos, me gustaría preguntarte, tú empiezas hace 15 años a asesorar en campañas electorales, pero tú previamente eras periodista. ¿Cómo pasas, Así es, cómo pasas de un lado al otro? ¿Cómo te pasas al lado oscuro? al lado oscuro de la fuerza. Como muchos colegas, en términos generales, pues la comunicación hace 20 años, poquito más, cuando estudié en la universidad, pues era un poquito más abierto. En términos generales, o sea, la licenciatura, como le llamamos acá en México, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, pues abarca muchos temas, la comunicación empresarial, política y periodismo. Pero sí, mi vocación, digamos que la primera vocación que en mi vida tuve fue el periodismo, particularmente periodismo de televisión, y fue, a mí me apasionaba el mundo de la televisión, de las noticias, y sí, tuve la oportunidad de empezar a trabajar antes inclusive de elegir yo la carrera universitaria. Yo ya estaba en una sala de redacción en una televisora local que se llama Televisión Azteca acá en México, y vaya, esa fue mi experiencia. Recuerdo, había un conflicto entre un grupo de campesinos con el gobierno y la ciudad estaba hecha un caos. Se queda la televisora sin reporteros y yo de 17 años me mandan con un micrófono y con un camarógrafo a entrevistar a los damnificados de una trifulca que hubo. O sea, me mandan ahí a un puesto de socorro, la Cruz Verde, y esa fue la primera inclusión. Pero sí, digamos, ¿qué puedo decir? Digamos, bueno, si este podcast lo escucha gente que tiene esa vocación, eh, se va decantando. La comunicación es tan vasta, tan rica, pero tú vas encontrando ya tus caminos. Y si yo empecé en el periodismo con mucho, con mucha satisfacción en el tema de las noticias, un poquito hasta romántico, pero también va pasando la vida, te casas, cambias de trabajo, cambias de ciudad, y la vida te va llevando por otros caminos, ¿no? Y eventualmente sí, si podemos simplificar, primero fue el mundo del periodismo, luego
que es el otro lado también de la fuerza, como responsable de comunicación en gobierno y en empresas, y ya en esta etapa más madura de mi vida profesional como consultor. O sea, ya me ha dado ese bagaje, esas tablas para poder ya dedicarme a lo particular y con proyectos más enfocados a donde queremos, ¿no? Siempre es bueno el haber visitado las dos caras de la misma moneda, de esa forma puedes hacer caso. Y mi segunda pregunta va en relación a esto. Eh, ¿Tú crees que la comunicación de los políticos, es decir, que los políticos tienen que buscar a un consultor en comunicación o que tienen que fiarse más de, el típico jefe de gabinete periodista más canónico? Es decir, ¿crees que los externos son una ventaja o una desventaja para un político? A mí que me ha tocado ser o empezar en el mundo del periodismo y eventualmente luego estuve como responsable de comunicación de diversas carteras, estuve en agricultura, en el gobierno federal, estuve en el Poder Judicial, y es muy distinta la perspectiva desde adentro a desde afuera. Es distinta, pero al final de cuentas, el, lo que nos ocupa es el tema de de la percepción, de la imagen pública, de la conversación, y me parece que así como todas las áreas de la vida, y más en estos tiempos pospandémicos, o todavía estamos en pandemia, ya no lo sabemos, pero cómo ha cambiado el mundo en el tema de la movilidad laboral o del intercambio de información o el intercambio de servicios. Así es el mundo, ya no hay lugar para que en la política, digamos, una figura pueda solamente tener éxito a través de las fórmulas del pasado, que están muy sobrepasadas, y, y que también dependen mucho de usos y costumbres. A mí lo que me gusta de la consultoría política, y lo digo en mis conferencias, es que los medios podrán ir cambiando. Yo recuerdo, a mí me tocó por allá de 2007 o 2006, abrir la primera página de Facebook de gobierno aquí en México. Entonces, te digo, los medios cambian, pero al final de cuentas, los valores y los principios de la comunicación o de la persuasión son los mismos, porque la naturaleza humana sigue siendo la misma. Lo que te da las tablas no son los medios. Ahora tú me decías, ¿qué sirve más? Un jefe de prensa tradicional que controla la prensa, y aquí pongo comillas porque no se escucha nada más, porque jamás vas a poder controlar nada de la prensa, y menos en estos tiempos, o un asesor. Y digamos, pongámoslo así, la mercadotecnia política o la consultoría política, mejor dicho, la consultoría política, no es todavía una ciencia per se. Es un conjunto de ciencias que tú utilizas y combinas. La mercadotecnia, la demotecnia, la estadística, la sociología, las redes sociales o el estudio de los medios de comunicación, y haces una especie de amalgama que cada consultor, conforme a sus triunfos, a sus derrotas, a su modelo, a las circunstancias en que le ha tocado enfrentarse a una elección, pues hace su modelo de consultoría política o su especie de receta. Aunque no me gusta decir la palabra receta porque nunca recetas establecidas. Tú dirías que nunca el mismo consultor va a hacer dos campañas iguales. No debería, además, cambia tanto esto de la comunicación. Tú no puedes hacer campañas igual que lo hacías, no sé, hace un año, hace 6 meses. Cambia totalmente la dinámica, la función. La última vez que vino a revolucionarse el mundo de la consultoría política en un mercado como el mexicano, que ya platicamos, es un mercado bastante grande, que alguna vez era la meca de la consultoría del mundo hispanoparlante, porque, bueno, y Brasil, pero Brasil es otro idioma, entonces hay otros bemoles, pero México tenía elecciones cada año y es un país inmenso con 32 entidades, con
idiosincrasias muy distintas y con mucha población. Entonces, sí se convirtió como que México en un semillero a partir de, digamos, ¿qué será? De los finales de los 90s, empieza a haber un boom del marketing político por ciertos candidatos presidenciales y las condiciones de transición del país. El presidente Calderón, más o menos, aproximadamente, ¿no? Fue Vicente Fox. Vicente Fox es el primer presidente que rompe con el régimen que tenía el partido hegemónico que se llamaba el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Y vaya por lo paradójico que suene esto, era un partido de revolución, pero bien institucional. Era una cosa bien rara que le llamó, creo que Vargas Llosa fue el que le llamó la dictadura perfecta. La dictadura perfecta. No quisiera equivocarme, pero creo que fue él, quizá me pueda equivocar, pero bueno, la idea es esa, el PRI fue una dictadura perfecta. ¿Qué sucedió en Chile? ¿Qué sucedió en Argentina? En otros casos de Sudamérica, hubo problemas con dictadores, digamos, y aquí hubo también desaparecidos. Yo no quiero pintar a México como que fuera amor y paz y un país imposible, digamos que, no es la palabra. México tuvo aquí decimos una palabra que se llama calma chicha, que es una calma, supuesta calma pactada, ¿no? Y era un sistema, era una especie de una piñata. Pongamos el ejemplo con la piñata. El PRI era una gran piñata que viene después de la Revolución Mexicana, una mezcla de grupos revolucionarios forman un partido, y era una piñata, ¿por qué? Porque repartía dulces cada 3 años. Entonces, para que no te levantaras, para que no hicieras oposición, te vuelvo gobernador de acá y tú eres diputado de por acá. Tuvimos toda la vida como si fuera un dogma la frase sufragio efectivo, no reelección, pero más allá de evitar un pasado que tuvimos con dictadores como Porfirio Díaz, que se eligió por muchos años, era precisamente para darle gasolina a ese sistema político perfecto que era el PRI. Era una maquinaria que ganaban todas las elecciones. Y te digo, en el 96, desde el 88 hubo, digamos, la primera elección presidencial que ya no estaba totalmente definido por el PRI, y bueno, muchas cosas que a lo mejor no es el momento para ahondar, pero en términos de lo que estamos platicando de la consultoría, por ahí del 98-99, empieza a surgir el fenómeno de Vicente Fox. Vicente Fox era un político del Bajío de este país, que fue gobernador de Guanajuato, pero él también fue CEO de Coca-Cola. Entonces era un empresario, y fue la primera campaña que utiliza la mercadotecnia política, la del 2000, las elecciones presidenciales del 2000, donde él utiliza frases ya. Estás diciendo que tiene que llegar la Coca-Cola para un directivo de Coca-Cola, claro, para acabar con 100 años de... Ya venía en México construyéndose, era una olla de presión lo que estaba pasando, porque sí tuvimos no dictadores con nombre y apellido tan claro como en Sudamérica, pero aquí teníamos un partido hegemónico, un partido que en algunas ocasiones llegó a desaparecer personas o someter estudiantes, y sobre todo, y aquí lo interesante, ya para empezar a platicar un poquito de las campañas, a ver, el PRI era la maquinaria electoral perfecta por un tema que a lo mejor en Europa no estarán tan sensibilizados, que se llama movilización. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá, buena parte de ese sistema que platicábamos del PRI, empezó a perfeccionar una forma del día de las elecciones llevar a la gente a votar, coaccionar el voto, comprar el voto, inhibir a la oposición. Esto también era muy, muy famoso. Podríamos tener una oposición clase media, luchadora, que protestaba por las condiciones del país, pero llegaba el día de la elección y tú no podías acercarte a las casillas porque tenían golpeadores, cholos, así le llamamos, digamos, a cholos, no sé si la palabra te suena, pero bueno,
es como Aquí pandilleros, tenemos pandilleros que te... La, Entonces era, la idea aquí es el caciquismo, más o menos es la misma idea, ¿no? El cacique de los pueblos y de sitios más pequeños, que al final se asegura de que la gente de una forma u otra vote a quien quiere que vaya a votar. Eso era aquí les... bastante común en España desde el siglo XIX, bien entrado el siglo XX. Y a día de hoy todavía te diría que en ciertos pueblos todavía ese candidato tal, que da igual el partido al que se vaya, todo el mundo vota a don es mucho más marginal, pero en muchas zonas más despobladas de España todavía esto es común. Y en México también, aunque también viene aquí la eterna discusión cuando tú estás en una campaña, estás en un cuarto de guerra. El consultor de tierra va a decir que las elecciones se ganan en tierra y el consultor de aire te va a decir que las ganamos en aire. Pero bueno, si las elecciones se ganaran por tierra, el PRI seguiría gobernando. Y en la última elección presidencial tuvo un candidato bastante inteligente, Pepe Mid, era un hombre muy simpático, inteligentísimo, pero que no ganó creo que ningún solo distrito, o sea, ni un solo distrito en todo el país, de esa maquinaria que le llamaban del PRI. Había una frase que decíamos los mexicanos que era, cuando tú no podías ganar una discusión o un debate, terminabas diciendo, me rindo, gánale al PRI, y así era, gánale al PRI, decirlo como que gánale al PRI era imposible. Pero digamos que, volviendo al tema, para a veces un poquito va divagando y luego te vas por otro lado, pero volviendo al tema, volviendo al redil, sí, a partir de los finales de los 90 ya la mercadotecnia, la consultoría política, la imagen, empezaron a marcar las pautas y cambiar los destinos de las elecciones. Y se empieza a crear en México toda una cultura en torno al consultor político, a la consultoría política. Y es cuando ya se hacen los partidos y los candidatos, o los candidatos se hacen pues de la contratación de servicios de un consultor para que les ayude a ganar su elección. Muy bien, ¿no? Yo creo que nos has dejado bastante claro cómo nace esa consultoría profesionalizada dentro de México. La idea es, como has dicho, que llega un CEO de Coca-Cola, pero que nace esa mercadotecnia electoral, como lo has llamado, que no es nada menos que aplicar técnicas de comunicación persuasiva propias de las corporaciones, ¿no? De esa corporativización Claro. a unas elecciones, a vender una idea o varias ideas, un conjunto de ideas, a venderlas de forma que sean atractivas para una gran mayoría de población, por encima de caciquismos, por encima de, como has estado explicando, de esa presión, ¿no? de la inercia de los tiempos, de votarle al PRI y ya está. Eh, a raíz de esto, me gustaría preguntarte, em, ¿en qué se diferencia el consultor con Paul a, a un gurú de campaña? Estos gurús que aparecen periódicamente. Hay una frase, y a mí me gustaría que me dieras tu opinión. Esta frase es de Iván Redondo. Ok. Iván Redondo es el consultor, eh, asesor de campaña, llámalo gurú, es que es entre medias de una cosa y la otra, por eso muchas veces hay una fina línea entre un consultor y un gurú, de Pedro Sánchez, que es el actual presidente del gobierno de España, y es el que le ha llevado a él a la Moncloa, pero también Sí, la sí. Moncloa la residencia del presidente aquí. También, pero también ha llegado a presidentes autonómicos del partido contrario, del Partido Conservador, el Partido Popular, a presidencias de autonomías, que es como decir una gobernaduría, ¿no? Como dicen ustedes. Claro. Este consultor dice, hay cinco, es decir, necesitamos 5 ideas en una campaña, 5 ideas que puedan repetir un niño de 5 años, Claro. eh, y de 5 palabras, ¿no? De 5 ideas, 5 palabras que pueda repetir un niño de 5 años. ¿Hasta qué punto piensas que esto es así? ¿Y cuál es la diferencia, como digo, entre un gurú y un consultor?
bueno, y ya lo platicábamos. Mira, yo hace mucho que dejé de creer en los gurús, porque esto tampoco, no estamos hablando de una ciencia esotérica. Eh, la persuasión política y las campañas electorales se rigen por ánimo social que determina o no el éxito de la campaña, pero digamos que sí, el medio se presta mucho para los gurús, estos gurús que llegan de manera casi iluminada y te citan 2 o 3 frases del Sun Tzu de, de estrategia bélica y con un toquecito de personalidad y boom, ¿no? Y fíjate que cuando comienzas a entrar en este mundo, quizá sí si empiezas a voltear a ver esos gurús, pero luego te das cuenta cuando vives una campaña que esto no va ni de gurús ni de programadores de tecnología, porque también es otro, y ahorita me gustaría que lo platicáramos, ese es otro tema, ¿no? Ya también hay una vertiente que dice que solamente que si tú controlas el algoritmo, si tú controlas o entiendes bien el algoritmo, ganas una elección y tampoco creo que sea así. Tiene que ver con muchas otras cuestiones. 5 cosas, a ver, empecemos por eso. Sin duda, el acto de votar o una elección que tiene tintes políticos, la gente a la hora de votar sí pesa mucho más la emoción que la razón. Y esto es una paradoja, porque votar debería ser en sí un acto intelectual, un acto de racionamiento y de decir cuál es el partido político, el liderazgo que le conviene más ahorita a nuestra sociedad. Pero en ninguna sociedad, primer mundo o tercer mundo, desarrollado, no vaya ni siquiera en Estados Unidos, el acto es un voto de razón. El voto es un acto eminentemente de emoción. Entonces tú tienes que mover las emociones. Y ahora que comentabas que 5 cosas, y también las emociones tienen una clasificación. Las emociones se van hacia la alegría, hacia el miedo, hacia el desprecio o el asco. No sé, hay muchas formas en que tú tienes que detonar esos pensamientos de las personas y llevarlos a tu campaña. Y sobre todo, bueno, aquí quisiera hablar por primera vez en esta charla y seguramente lo han escuchado ya, de la figura de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente actualmente de México. Y no sé si lo hace de manera, por supuesto que lo hace de manera pensada, pero bueno, él hace creer que de manera muy espontánea López Obrador eh, establece su agenda y la verdad es que es una maravilla. Hace poco me topé con un libro que se llama ¿cómo era? La poesía mesiánica de López Obrador, algo así. Una biografía estrictamente desautorizada que recopilaba toda la serie de frases que el presidente utiliza para persuadir a los mexicanos. Y te voy a poner un ejemplo bien rápido. En la elección presidencial en la que gana López Obrador, su rival de la derecha, digamos, del PAN, era Ricardo Anaya, un joven brillante, hiperinteligente, inglés fluido, todas las maestrías en el extranjero que puedas pensar, un tipo brillante, y llega López Obrador al set de televisión del debate y le dice, Ricky Riquín, canallín, hazte para allá que me vas a robar la cartera. Y con eso se gana el debate. O sea, la gente habla de eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Este Pero, tipo de... y es una lección de la consultoría política. O sea, uno de los debates que yo tengo mucho con mis clientes, sean de gobiernos o sean de proyectos electorales, porque es distinto. Gobierno yo le llamo como, las dos cosas son como andar en bici, nada más que en gobierno tú tienes las rueditas que impiden que te caigas, las rueditas entrenadoras, o sea, en un gobierno si tú cometes un error o una declaración desafortunada, tienes tiempo para recuperarte. En una campaña no. En una campaña es como ir en la bicicleta sin llantitas y en una de esas te puedes caer y te vuelcas. Pero son parecidas y decía,
una de mis discusiones con mis clientes, tanto de gobierno como el electoral, es cuando empiezan a hacer frases rebuscadas para sus eslogans. Juntos, construyendo el futuro de Timbuktu. Pues nadie habla así, a la hora de, coloquialmente, nadie habla así con su mamá, con su vecino, con su pareja. Tú tienes que utilizar frases que ya están posicionadas, previamente posicionadas, es el reto de la mercadotecnia, para hacerlas, ya están posicionadas en la mente de las personas, estamos bombardeados por publicidad, por redes sociales, por TikToks, por que es pues muy tonto pensar que tu eslogan, por más que te guste mucho, que además está rebuscado, utiliza gerundios y nadie va a hablar así, que lo van a repetir. Y sí, la clave es que la gente hable de ti. ¿Por qué es así de exitoso el presidente López Obrador? Porque todos los días, a la hora de la comida, en la casa o en los trabajos, la gente repite sus frases. La mafia del poder, Ricky King Canallín, vamos, ese avión presidencial no lo tiene ni Obama, una serie de frases que él hizo en campaña y que ha hecho en gobierno, que la gente repite. Y esa es la El magia. posicionamiento, ¿verdad? Ese posicionamiento en la agenda pública a través de, bueno, pues en este caso, frases que como tú estás diciendo muy bien y muy acertadamente, todo el mundo entiende y todo el mundo es capaz de recordar y de traer y demás. Eh, a propósito del presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí sí me gustaría preguntarte, eh, en Morena, este partido, que en realidad es una plataforma electoral, Así porque es. no olvidemos que AMLO, ¿no? López Obrador, allí el acrónimo es AMLO, es archiconocido por este acrónimo, es un político con muchísimo, es decir, es muy mayor, todo el mundo le ve, ¿no? Diciendo, bueno, pues que de España tiene que pedir perdón, aquí es que es muy famoso por eso, ¿no? El rey de Sí, no, y España tiene que pedir recientemente más. perdón y tal. Pero vale, una vez que es un señor ya de avanzada edad, pero tiene una experiencia política muy grande. Y entonces a mí me gustaría preguntarte sobre estos partidos que a raíz de desbancar al PRI se han ido posicionando, se han ido creando exprofeso para una elección. Es decir, esto en España no es común, es una cosa que ha empezado hace muy poco, empezó a raíz de Podemos, de esta plataforma ciudadana, a raíz de, bueno, de una Claro. indignación general a propósito de una situación económica difícil a inicios de la década. Y entonces empezaron a crear un montón de plataformas municipalistas, ¿no? Exclusivamente se presentaban por una ciudad, por el momento dado, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. Y eran muchas formaciones de nuevo cuño. En regiones como por ejemplo Cataluña, aquí también en España, esto es más común. Se crean plataformas y se destruyen con una facilidad pasmosa. Entonces tienes que de una elección a otra hay un partido que se ha desmontado, se ha desguazado, se ha dividido en dos, se crean otras dos o tres o cuatro diferentes corrientes a raíz de la misma, pero al final los líderes son los mismos. Esta plataforma morena, si uno se intentase presentar por Morena o si ahora mismo Morena te contrata y dice necesitamos la reelección, Juan Carlos, cuéntanos cómo, qué campaña sería apropiada, la campaña positiva, la que mira al futuro y lanza un mensaje positivo, o por el contrario, la campaña negativa, la campaña contra la oposición. Y luego la pregunta Claro. contraria, ¿qué harías si fuera la oposición quien te contratase? Pues son varias cosas las que acabas de mencionar. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Pero a ver, vamos a empezar por Morena. Y creo que a lo mejor compartirles un poquito de lo que es Morena. México es uno de los países más católicos del mundo todavía. Y hay una figura en nuestra idiosincrasia que se llama la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la famosa morenita, la morena. Entonces, desde la concepción del nombre del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena tiene una carga muy enfocada a las clases bajas de este país. ¿Qué es lo que sucede? Viene, como decíamos, en el 2000
una transición, vienen los primeros gobiernos de alternancia, pero también fueron 2 administraciones del PAN y luego regresa el PRI. Regresa el PRI recargado con el último aliento de prácticamente el duopolio de televisivo. Fue la última vez que la televisión, que por muchos años tuvo mucha influencia en el pueblo mexicano, en 2012, con la llegada de Enrique Peña Nieto, el regreso del PRI, llega un presidente muy, digamos, muy atractivo en términos de su físico, y detrás de él venía toda una historia que se casó con una actriz de telenovelas. Entonces, te estoy contando, López Obrador compitió muchos años para llegar a la presidencia, y él pasó por el PRI, pasó por el PRD, pasó por muchos partidos políticos, y al final él crea Morena. ¿Qué significa Morena a estas alturas? Yo te voy a poner nada más un dato en la mesa. El año pasado fue la elección más grande en la historia de México, y de las 15 gubernaturas que se jugaron, 11 se las llevó Morena. Fue un fenómeno impresionante, arrasaron, que tiene mucho que ver con la popularidad del presidente y con ese gobierno que está haciendo supuestamente lo digo porque hay muchos, uno que se dedica a esto de la comunicación, ve claramente cómo está establecido, pues, cuando menos en la comunicación, ciertas señales de populismo. Y eso es un fenómeno que sucede en todos los países, ¿no? Hablemos de Trump, hablemos de Bolsonaro en Brasil. Cuando los gobiernos populistas tienen esa estrategia de llegar a las clases más bajas, y es lo que está pasando con Morena. A ver, yo he trabajado particularmente con todos los partidos políticos, he trabajado con Movimiento Ciudadano, he trabajado con Morena, con el PAN, con el Partido Verde, con independientes, y sí, en efecto, actualmente en México, Morena es una plataforma política que en la elección presidencial hace 3 años y en la del año pasado, también ese puro hecho de ser nominado por Morena, a mucha gente le valió el triunfo, independientemente de que no tuvieran trayectoria política ni capacidades, por el fenómeno de ola que arrasó con Morena. Sin embargo, y es ahorita lo que yo discuto mucho con la llamada oposición. Una oposición que también hay que decirlo, ha estado muy errada en su estrategia, porque se la pasan atacando a un presidente que es muy popular con la gente, en vez de hacer las cosas de manera distinta, y no les da ningún resultado. La verdad es que los liderazgos nacionales también, específicamente los presidentes de los partidos políticos de oposición, son liderazgos muy grises, muy débiles, y prácticamente no existe la oposición. No existe la oposición salvo en el periodismo, y muy recientemente, te estoy hablando que esta misma semana hubo por ahí un escándalo porque el presidente López Obrador, él hace conferencias de prensa todos los días. Esto también es una genialidad en términos de la agenda setting, como decía la teoría, ¿no? De que la agenda setting se establece a través de los medios. El presidente todos los días tiene sus mañaneras. Es una forma de posicionar tus temas y de que se hable de lo que tú quieras que se hable. Es decir, la oposición está a la defensiva siempre, está contestando, pero no saca temas nuevos. Entonces, al final, habla de lo que quiere el presidente. Los distraes, así es. Y el presidente los trae en su juego. Pero te digo, esta fue la primera vez, porque arremete con Carlos Loret de Mola, un periodista que trabajaba en Televisa, la televisora más grande de este país, pero en este sexenio se fue a vivir a Estados Unidos, y exhibió, digamos, en esa mañanera los ingresos que él tenía como periodista. Y ahí sí hubo, por primera vez yo vi Twitter, que sí la sociedad encontró como una verdadera oposición, pero los que deberían de hacerlo, los que políticamente están para ahí, cobrando del erario y
y con el voto de la gente, los partidos de oposición han dejado mucho que desear, la verdad. Muchas veces eso es un tema de los que aquí también en España ocurre, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos nosotros un gobierno para el que se han juntado, digamos, las pestes, es decir, se han juntado todas las plagas de Egipto, pues han llegado la pandemia, la inflación, hemos tenido la erupción de un volcán. Sí, Eh, sí. es que, bueno, y ahora no tengo en la cabeza No pasa todas nada. las crisis continuas de gobierno a las que se han enfrentado, y además un gobierno en minoría, con unos apoyos muy efímeros, con fuerzas independentistas, fuerzas nacionalistas, Claro. fuerzas que chantajean de forma sistemática al resto de España, y luego que tiene también incluso comunistas dentro del gobierno, que ellos reman por un lado, es decir, con todas las incoherencias y a veces dificultades que atraviesa un gobierno de coalición. Bueno, pues con todo ese bagaje y todo ese problema, nos encontramos con que las encuestas siguen dando al partido del gobierno, en este caso al principal partido del gobierno, que es el Partido Socialista, siguen dándole ganador. Y a mí eso, como analista, me sorprende muchísimo, pero el momento en que miras lo que tiene alrededor, es que no es por virtudes, no es por exceso, sino que es por defecto de lo que, en este caso, de la oposición. Es porque no hay un caballo ganador dentro de todos estos partidos que están en la oposición. ¿Y por qué no saben manejar la agenda setting tal y como has indicado previamente? No sacar esos issues de campaña, esos temas de campaña, esas ideas de las que se van a hablar. Al final son ellos los que sacan ese tema. Volviendo al tema de la coalición, me gustaría preguntarte, tú has analizado, ¿no? A la figura de Yolanda Díaz. Estás también al tanto de la actualidad política española, y Yolanda Díaz, que es la actual vicepresidenta segunda del gobierno de España y es la sucesora natural y designada por dedazo de Mm. Pablo Iglesias, que es el gran prócer, ¿no?, de este movimiento ciudadano que es Podemos, un movimiento ciudadano que está en franca decadencia y en caída libre en todas las encuestas, Sí. y ha llegado Yolanda Díaz, eh, y encontramos que está subiendo. Eh, Apuntas a que puede ser también debido a que es un liderazgo diferente, un liderazgo femenino. Y apuntabas también a Mm. cuándo ocurrirá lo mismo en Ya. México. Yo te pregunto, ¿en qué medida eh, presentar a un hombre o una mujer puede ser determinante en una sociedad, en fin, avanzada como la de México, la de España, donde no hay mayor problema con el liderazgo femenino per se en alcaldías? Es decir, todos tenemos alcaldesas, todos tenemos presidentas de comunidades, de gobernadoras, pero es verdad que falta ese paso final de tener una presidenta de gobierno, una primera ministra. Buenísimo tema. Si quieres, voy a empezar antes de que se me vaya la idea, y para terminar con la conversación sobre la agenda setting. Como decíamos, esta profesión que tenemos tú y yo se hace de muchas materias, tienes que leer mucho, ver mucho, y recuerdo una frase del famosísimo Donald Draper, que es el protagonista de la serie esta que se llama Mad Men, que habla de las agencias de policía en los 60 en Estados Unidos, y dice Donald Draper, cuando la conversación no te favorezca, cámbiala. Y ese es el viejo adagio que aplica siempre en materia de comunicación política. Ya decías que han tenido una serie de calamidades, pero también la clave está desde esos escritorios maquiavélicos, que tienen que ver con posicionar sus agendas, la agenda setting, o mover los medios de comunicación. Es eso, cambiar la conversación cuando no te favorezca. Es algo que tienes que tener muy en mente cuando estás haciendo estrategia de comunicación política. Segundo tema de las mujeres, aquí particularmente me gusta mucho porque en los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar con muchas mujeres, desde
vaya, el año pasado hice mi primer campaña gobernadora. Decía que 37 años gobernadora de su estado y acaba de ser mamá, o sea, es de Morena, pero tiene mucha juventud y muchas ideas. Y bueno, el tema del género, fíjate que tiene muchas aristas. La primera vez que en México compitió una mujer con posibilidades fue Josefina Vázquez Mota, que fue por el Partido Acción Nacional, y no le fue muy bien en su campaña. Pero mi parecer, mi punto de vista es, más allá del machismo, tiene que ver con un mal manejo de la campaña. A ver, en México, ese pasado del que platicábamos, del partido hegemónico y de cómo se robaban las elecciones, ha hecho que México tenga uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Nosotros tenemos un instituto que se llama el Instituto Nacional Electoral, o el INE, que nos cuesta miles de millones de dólares al año, porque ellos se encargan de hacer reglas y tenemos un entramado legal para las elecciones bastante complicado, porque era ganarle al sistema ese del PRI. Entonces fue evolucionando y tenemos uno de los sistemas electorales más complejos del mundo. Y uno de ellos que tiene más vigencia tiene que ver con la participación del género. Y sobre todo el año pasado. El año pasado hubo por primera vez en muchos estados, se tuvieron que cumplir cuotas en los partidos políticos para nominar mujeres. Fue por el tema de las cortes, del Poder Judicial, en que se tuvo que obligar ya a los partidos políticos a postular mujeres. Esto es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Obviamente porque es un avance en la agenda de la equidad de género y porque es una deuda social histórica, pero también implica que había muchas mujeres ahí que ni siquiera querían hacer política, no tenían interés, y no es que fueran liderazgos, fueron de cierta manera utilizadas también para las candidaturas. Y hubo escándalos de gente, hermanas de candidatos en planillas, cuñadas, personas, amas de casa que no tienen nada que ver y que solamente estaban ahí por los cargos. Pero en términos generales, ahorita que hablabas de la ministra, puede llegar o no a ser presidenta, yo creo que depende de muchos factores. Y sí, ahora que te platicaba que últimamente he trabajado con grandes mujeres en política y de todas las edades. El año pasado trabajé con, por ejemplo, Geraldine Ponce, que ella fue reina de belleza y hoy es alcaldesa de Tepic, tiene 27 años, y trabajé con Norma Bustamante, una mujer madura de 60 años que era periodista y es alcaldesa de una ciudad fronteriza que se llama Mexicali. Entonces, con un rango distinto de mujeres, pero, ¿qué te puedo decir? En el tema de las mujeres hay ciertas reglas y sobre todo, a mí me parece más interesante cuando tu mujer es cuando tu adversario es una mujer muy posicionada. A una mujer no la puedes atacar porque puedes victimizarla, por ejemplo. Este tipo de máximas que te va dando la experiencia. O del otro lado, si tu candidata, si tu clienta es mujer, ciertas realidades. A una mujer, y decía por ahí en la frase, a veces en política se le cree la mitad y se le juzga el doble, solo por el hecho de ser mujer. O por ejemplo, está el tema de las parejas. En un político hombre, varón, sí, pues es interesante o tiene cierta relevancia que en su pareja, pero en una mujer más, porque en una mujer que tiene una pareja que tenga relevancia en el mundo político, inmediatamente se convierte en el titiritero, en el manipulador, ¿no? En el imaginario popular, claro, efectivamente, pues de circunstancias, ¿no? Y es verdad, este ejemplo que acabas de dar, es cierto que nunca se suele pensar en la pareja del presidente de gobierno, pero sin embargo en el marido de la alcaldesa, de la ministra, de tal, sí que es verdad que existe otro prisma por el que miramos, ¿no? Eso es una realidad aquí también. A mí me gusta mucho que hablemos de estos temas porque realmente
uno se da cuenta de que la actualidad política y la actualidad social en México y en España estamos a meses de distancia, no estamos, es decir, vamos prácticamente a la par, ¿no? De esto que estabas hablando de las cuotas y de la paridad, son temas que también están aquí a la orden del día y, bueno, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, eh, en esta legislatura se ha cambiado a Consejo de Ministros y de Ministras, por ejemplo, ¿no? Ese cambio en la nomenclatura, bueno, que tiene que ver con El lenguaje. las cuotas de género, y sí, el lenguaje, efectivamente, las cuotas de género también es un tema del que se lleva hablando muchísimo tiempo. O sea, muchísimo tiempo no, se lleva hablando muchísimo desde hace relativamente poco tiempo. Juan Carlos, el reto, bueno, perdóname, es que me acaba de, es que esto se lo tengo que preguntar. Así fluye. Entiendo que para desbancar a Morena hace falta una mujer independientemente de su edad, pero hace falta una mujer urbanita, es decir, lo contrario a Morena, de corte liberal y con un bagaje grande, ¿no? En el sentido de que sea capaz de sobreponerse a las críticas, ¿no? Esto que acabas de decir, que se la juzga el doble, ¿no? Y es decir, una mujer muy resuelta, muy, como decimos aquí en España, muy echada para adelante, pero tiene que ser mujer y tiene que ser urbanita, tiene que ser lo contrario a lo que es AMLO, un hombre que representa las escalas sociales más desfavorecidas de México, pero a la vez también muy creyente y demás. Entonces, digamos que tiene que ser una mujer del siglo XXII, por así decirlo. Una mujer muy moderna, que no le dé la misma importancia a la religión que sí que se la da, que sí que, a la que sí que se la da el señor Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo que sería esa contraposición, ¿no? Fíjate que yo, ahorita más allá, específicamente en esta coyuntura, te voy a decir por qué no hay prácticamente un liderazgo como el que estás hablando, lamentablemente. Eh, y en términos generales, deja tú mujeres, tampoco hay hombres. Está ahorita la oposición. Acá en México decimos una frase que se llama la caballada está muy flaca. Realmente no ha habido un liderazgo. Empiezan a surgir algunos. Me gusta esa frase. Le haga frente o sea, está muy flaca la caballada, no hay quien le haga oposición a Andrés Manuel. Ahorita que tú platicabas, bueno, primero decir, nos separan meses de distancia, pues obviamente, o sea, yo digo, no es por contradecir al presidente, pero es lamentable que habría que ponerle en pausa la relación con España, ¿no? Yo particularmente, ¿qué puedo decir? Yo me paso una temporada cada año sí o sí en Madrid, por todos los amigos que tengo por allá, pero digamos, tampoco caer en el juego, como decíamos, de la agenda setting y de la manipulación, porque este conflicto con España me parece más una cortinilla de humo que realmente mucho de fondo, Es decir, precisamente Juan para Carlos, poder mover la conversación. esto que efectivamente, esto es lo que nosotros llamamos los chivos expiatorios, ¿no? Aquí me lo decía también el consultor José Luis Cruz, ¿no? Que hablaba también bueno, dices que esto es una cortina de humo, es que esto es lo que está utilizando para distraer al pueblo mexicano de los problemas que les atañen. Aquí en España ocurre lo mismo con Gibraltar en su momento, ¿no? Es decir, cada vez que gobierna, además es un fetiche para el partido más conservador, que cada vez que ocurre algo en España, que, bueno, si ahora mismo la coyuntura fuera en base a que hay un partido conservador en España, seguramente acabaríamos teniendo algún tema con los ingleses en Gibraltar, o sea, porque es ese territorio irredento, Claro, sí, sí. tal cual. Pero ocurre lo mismo en Argentina con las Malvinas, ocurre Sí, exactamente sí. igual. Pues, bueno, es muy curioso, ¿no? Como siempre se acaba volviendo, ¿no? A esos territorios, a esos viejos conocidos que bueno, automáticamente uno se envuelve en esa bandera, ¿no? La bandera la que sea, porque eso al final es lo de menos,
y bueno, y en definitiva, pues toca hablar del patriotismo, ¿no? Había no me acuerdo quién era, ¿no? Decía, ¿no? En Senderos de Gloria, ¿no? Esta película maravillosa, de Kirk Douglas, puede ser, no me acuerdo, pero sí que decía, el patriotismo es el último refugio de los cobardes, ¿no? Pues en este momento igual, para no enfrentarse a los problemas, pues uno se envuelve a cada cual la bandera más grande y de qué forma podemos salir de ahí. Es muy interesante cómo la izquierda y la derecha tienen sus fetiches. La derecha suele ser, ¿no? la bandera, ¿no? Ese patriotismo más clásico, mientras que el de la izquierda suele ser bueno, pues en este caso, en el caso de México, vamos a buscar los españoles, tal, que se Que llevaron pidan el perdón muro, por la conquista. Vaya. son cosas que, Es- bueno, que están en el imaginario popular y, bueno, sí, es que estamos así de mal, pero bueno, es porque detrás hay una serie de fuerzas que están. Esto con el dictador español Franco también era bastante común, era una dictadura de ultraderecha, ¿no? Entenderíamos hoy ultraconservadora, y hablaban, ¿no? de las conspiraciones judeo-masónicas. Hablaba de masones, de judíos, de una especie de sínodo incluso, y este tipo de teorías conspiranoicas por las cuales dice, bueno, es que nos están invadiendo y tal, porque Soros, que es un multimillonario, lo que quiere es traer a africanos a Europa bueno, para desvencijar el mercado laboral y demás. Este tipo de mensajes, de campañas sucias que muchas veces son utilizadas y llegan incluso a primera línea de la política, son utilizados también. Estas campañas de desprestigio máximo hacia un presidente, hacia un gobierno, estas campañas negativas, al final, cuando no te queda más remedio, que incluso son tan estúpidas que es que uno no se puede ni plantear contestar, pero tienen extraordinario sí, éxito. claro. Entonces, hasta que tú, Juan Carlos, alguna vez te han propuesto, bueno, encabezar algún tipo de campaña muy negativa en este sentido. ¿Esto es común entre consultores o sea, los candidatos se cortan a la hora de pedirte ideas en este sentido para campaña negativa? Para campaña negativa, yo creo que también tenemos que matizar aquí el tema de la campaña negativa, porque una cosa es hacer propaganda política con un valor evidentemente negativo, y te pongo un ejemplo claro, pues el tema de la guerra de Trump contra los mexicanos, ¿no? El muro contra los mexicanos, todos los mexicanos son violadores, cómo logró despertar en Estados Unidos ese sentimiento antimigratorio. Pero ese era un juego del marketing político, de la agenda setting, porque si nos ponemos a analizar el número de deportados, de deportados mexicanos en el periodo de Obama, en el segundo periodo de Obama y en el primero que tuvo Donald Trump, porque yo te lo digo, te lo firmo desde ahorita, Donald Trump va a volver a ser presidente, eh, Tenemos realmente no titular. había muchas diferencias. Tenemos ¿Eh? titular, Juan Carlos, tenemos titular. Tenemos titular. Seguramente va a ser, porque era su guerra contra los mexicanos, en términos de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Peleando contra los molinos de viento. O sea, desde esos tiempos viene la persuasión política. Pero específicamente lo que me platicas de la campaña B, a ver, vamos a platicar un poquito de la campaña B, o de la campaña negativa, la campaña sucia. A ver, yo creo que el principal objetivo que tiene una campaña sucia, y te estoy hablando de aquel video donde, no sé, pueden filtrar propiedades o escándalos sexuales o tipo de cosas muy personales de un candidato. Yo lo Sí, primero que le digo a mis que clientes, todos conocemos todo tipo de artimañas, ¿no? En ese sentido. yo lo que les digo a mis clientes cuando son víctimas de la campaña negra es decirle que, pues, que se distraigan. El objetivo de una campaña negra es que tú estés en un cuarto de guerra 2 o 3 días discutiendo y lamiéndote las heridas y
jalándote los pelos, en vez de estar tú trabajando en tu campaña. Ese es el objetivo, distraer. Que tengas tú que negar. Ahora, Yo no me he acostado con, con no sí, sé quién, ¿no? Es absurdo, que ¿no? se pierda su tiempo en estar en su agenda, en su conversación, hacia dónde te llevaron, y hablando de temas negativos sobre ti. Al final es comunicación que tú estás ensalzando al respecto. Hay ocasiones en que tienes que contestar, sin duda, pero otras que no, tampoco tienes que engrandecer temas, porque subes a la palestra de la campaña temas que a lo mejor la gente no va a ver. A ver, la gente difícilmente se involucra en las campañas, salvo los círculos rojos que le llamamos aquí. Círculo rojo es el periodismo, la gente que está... la gente común y corriente tiene muy poco contacto con las campañas políticas, salvo que sea un gran escándalo. Pero otra cosa muy distinta es cuando tu lenguaje de campaña, tu planteamiento estratégico es para señalar lo que está mal. Y ahí sí adquiere más, porque sí es válido decir, me acuerdo que en 2018 utilizamos un eslogan que era rompe el silencio, porque íbamos en contra de un grupo político mafioso, ladrón, por demás mostrado. Entonces era una campaña de protesta, de revolución social. Entonces ahí no estás hablando de una campaña negativa, estás hablando de una reivindicación y de tú marcar tu agenda y decir por qué soy mejor yo que tú. Y eso yo les digo también a mis clientes, el contraste, el verdadero contraste no es hacer videos de que tuviste alguna affair. Un verdadero contraste se da de frente y a los ojos y dice, a ver, ¿por qué yo soy mejor que tú? Y a la gente le explicas por qué la opción A es mejor que la B. Es un componente, yo no creo en que ganas campañas con guerra sucia, pero también estoy habituado a hacerla y también sé hacerla porque, como dice el dicho, el que se lleva se aguanta. Entonces tampoco tú puedes quedarte a la pura defensiva y envolverte en un manto de pureza. Tienes que atender esos temas y contrarrestar y contraatacar. Pero nunca, o cuando menos no me ha tocado hasta la fecha, que el pilar de mi estrategia para ganar una elección sea la guerra sucia. Pero hay ejemplos, y ahorita que hablábamos de gurús, hablando de gurús, cuando en 2006 Andrés Manuel López Obrador pierde la presidencia contra Felipe Calderón, el candidato de derecha, el margen entre uno y otro fue de menos de un punto porcentual. Dice Carlos Fuentes, que fue un intelectual mexicano que ya murió, decía que no había ganado Felipe Calderón, no había ganado la derecha, había ganado la Virgen de Guadalupe y el norte. Y se hizo famosa una frase que yo no sé si se le debe atribuir a él o no. Algunos dicen que es de JJ Rendón, este famoso consultor venezolano, especialista en campañas oscuras, campañas negras, y era: López Obrador es un peligro para México. Y fue un eslogan que utilizaron en televisión. López Obrador es un peligro para México. Y al final sí pesó para que perdiera esa elección, porque detonó el miedo que llegara, vamos a hacer Venezuela y vamos a convertir el miedo. Pero claro, era la frase López Obrador. Qué importante que es la campaña del miedo, la campaña de los sentimientos. Y un apunte que has hecho es el aislar, ¿no?, a dos corrientes y decir, o el caos o yo, o nosotros o ellos. A pesar de que se presenten 5 o 6 partidos con opciones, ¿no?, a entrar en ese arco parlamentario, pero al final es estos o nosotros. Eso ya automáticamente deja fuera de juego a los partidos que se disputan el tercero o el cuarto puesto, ¿verdad? Eso es interesantísimo. Pues Juan Carlos, para ir terminando, redes sociales, ¿qué importancia tienen hoy en día? ¿Van a más, van a menos? ¿Más importante Facebook, más importante Twitter? ¿Cuál es la receta de la comunicación digital en una campaña? ¿Qué porcentaje? La receta, yo sigo pensando que te decía, yo no creo en los gurús y tampoco creo en los programadores, porque también hay una ola de
perdón que lo diga así, porque me ha tocado, de charlatanes, que por cierto todos trabajaron en la campaña de Obama, todos, y que dicen que la estrategia ha muerto, y que ahora es una cuestión de saber entender al algoritmo y meterle dinero. Definitivamente no concuerdo, y ahorita platicábamos de esa disyuntiva entre tierra y aire, y también, para cerrar un poquito los temas, ahora que platicábamos de las mujeres, son muchos países distintos, y ustedes seguramente también lo tendrán así, como lo que comentábamos de los problemas de separatismo que existen en España, pero más acentuado acá en México, porque es impresionante la diversidad cultural, social y económica que tenemos. Todavía tenemos a estas alturas de la historia estados como Oaxaca, donde por usos y costumbres se vende a las hijas. Entonces, imagínate, Morena ahí tenía más posicionada una mujer para ser gobernadora y decidieron no meterla por el tema de los usos y costumbres. Lamentablemente todavía es muy dispar el tema del acceso de las mujeres a la política real, no solamente por cuotas, sino real, porque todavía hay machismo muy acendrado en otras partes. Y paradójicamente, la que pudiera ser presidenta es la gobernadora de la Ciudad de México, que se llama Claudia Sheinbaum, pero por Morena. Ella podría ser la nominada y la sucesora de López Obrador, y entonces a lo mejor ahí sí llegaría una mujer a la presidencia. Pero sin duda, ¿qué te puedo decir? Las redes sociales sí son importantes. Comenzamos esta conversación diciendo que los medios podrán cambiar. Por ejemplo, ahora es increíble la penetración que tiene TikTok. O sea, realmente todavía no alcanzo yo a dimensionar, y todavía no sé si de manera tan positiva. Yo soy padre y tengo una hija de 8 años, y a veces no me gusta que está ahí consumiendo videos de 8 segundos, pero con contenido cero. O sea, prácticamente cero. Entonces, las redes sociales, yo digo una frase en mis conferencias, y tengo los 10 mandamientos de las redes sociales. No es mi expertise, pero obviamente las conozco, las tienes que conocer. Y los likes no son votos, es el primer mandamiento. Pero si no te dan siquiera un like, menos van a ir a votar por ti o tenerte en la cabeza cuando lleguen a la urna y crucen la boleta. Las redes sociales son importantes y tienen que ver con buenos equipos, buen conocimiento de las plataformas, como tú decías. Twitter, ¿para qué lo voy a utilizar? Para comunicarme con otros periodistas, para comunicarme con otros políticos, para hacer cierto tipo de posicionamientos. Facebook es la plataforma más poderosa, de mayor penetración, cuando menos aquí en México. Facebook tomó el lugar de las televisoras, y cuando tú quieres exponer un spot, no hay mejor que Facebook, que pautar por vía Facebook. Instagram, si quieres llegar a los primovotantes, muy difícil, pero también hay formas de hacerlo, y depende mucho de la personalidad del candidato. Y bueno, y ya están las nuevas arenas como el TikTok. Pero sin duda, y me gustaría decirlo, me parece que hoy por hoy la red social más efectiva para la persuasión político, electoral o gubernamental se llama WhatsApp. Se llama WhatsApp porque no es lo mismo yo ver un spot del alcalde o del diputado en mi Facebook por una pauta, porque me llegó y porque a lo mejor no lo quiero ver ahí, lo paso rápido porque yo quiero ver a mis amigos o las reflexiones de Piolín o cosas así, a que me lo mande Daniel, que lo conozco y que es mi amigo, que me dice, oye, mira, ¿ya viste? Me Que están parece hablando de la interesantísimo economía, que esto que están apuntas, hablando Juan Carlos.
no me esperaba yo que fueras a decir WhatsApp, pero la verdad es que es súper interesante esto que dices, porque es verdad, ese círculo, ¿no? Cruzar ese círculo de la confianza es la famosa ley del embudo. Soy capaz, ¿no? de captar a unos cuantos con un mensaje y a unos poquitos al final con todo lo que conlleva votarme a mí, efectivamente. Y WhatsApp atraviesa, ¿no? Todo ese embudo de confianza en el mensaje que yo estoy dando, que no te lo está compartiendo efectivamente el alcalde, como tú bien dices, sino que te lo está compartiendo tu compañero, tu amigo, tu familiar. Fíjate Mm, qué razón tiene, ¿no? Juan Carlos Guerrero, he seleccionado para finalizar, tres de tus tweets gracias. que más me han gustado, muy Mm, recientes. Le podéis encontrar en Twitter en @guerreropolis, en Instagram en @redes de poder y en Twitter también con el hashtag Guerrero Electoral, que tengo que decir que me sí. encanta ese hashtag, me parece esto extraordinario. Gracias, Pues bien, Daniel. con este hashtag tenemos: confronta la encuesta frente a tu cuarto de guerra, por más severa que sea. Déjate guiar por guerreros de otras batallas, aprieta la táctica y pule la estrategia. Guardarse una encuesta adversa es como barrer polvo debajo del sillón. Eso son unos apuntes de Guerrero Electoral que me parecen muy acertados. Otro, no entiendo cómo se quejan tanto y dicen que es imposible ganarle a Morena si vivieron en tiempos del omnipotente PRI. Muchos líderes políticos y grandes ideólogos nunca vieron la victoria y aún así nunca se derrotaron. Guerrero electoral. Y por último, la comunicación política es un plato que hoy se sirve cual comida rápida, en porciones de 15 segundos. Hay la saludable y también la chatarra, sabrosa y desabrida. Se sirve fría, al tiempo o bien caliente. Ajá. Juan Carlos Guerrero, estamos encantados de haberte tenido aquí con nosotros en esta comunidad de los Anillos de Saturno. Un verdadero placer y te deseo la mejor de las suertes en tus próximas campañas políticas. Daniel, un placer haber platicado contigo y sirva desde este podcast hacer votos por la hermandad que siempre ha existido y existirá entre el pueblo español y el pueblo mexicano. Estamos unidos en el destino y el día que nuestros gobiernos estén a la altura de cómo poder sacarle provecho a esa relación, imagínate una alianza poderosa entre México, que es una de las economías más grandes del mundo, y estamos con frontera con los gringos, y la entrada a Europa y todo lo que tiene que ver con ese pasado maravilloso que compartimos con la madre patria. Qué gusto Pues, platicar contigo de estos temas y de otros, y el agradecido soy yo. esta es tu casa, cuando tú quieras podemos hablar de lo que consideres y con esta reflexión en voz alta y con altura de miras, Claro. eh, al contrario que lo que suelen hacer los políticos, con esta altura de miras vamos a finalizar. Un abrazo muy grande, amigo. Abrazo, amigo. Gracias.